Buenas, bienvenido en un nuevo video. En este video yo los voy a hablar de lo que va a pasar a Chile, del destino de Chile. Chile se convertirá en el país más pobre de América Latina dentro de unos 7-10 años. Es su destino. Quédense hasta el final del video para saber más. Se dan cuenta de lo que pasó en Venezuela. Los venezolanos se fueron en la calle a protestar, a cambiar un régimen político. Y los venezolanos Venezuela era el país más próspero de América Latina, era el país más rico, pero se convirtieron en el país más pobre, incluso en el país más pobre que Haití. Pero Chile hoy en día es el país más rico de América Latina, pero los chilenos hicieron la misma cosa que los venezolanos hicieron, cambiando su régimen político. Si ustedes se dan cuenta, cuando los venezolanos cambiaron su régimen político, en esa fecha hubo la multitud más grande de personas en la calle en ese tiempo, pero Chile lo sobrepasó últimamente. Yo estuve en esa protesta. Había más de 1 millón de personas en la calle protestando. Eso pasó también. Cambiaron el régimen. Los chilenos van a tener que emigrar hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia Haití, para que ustedes se den cuenta de que esos países son personas que reciben a los extranjeros con brazos abiertos. Ustedes solo van a ser discriminados allá, cuando su país se convertirá en el país más pobre de América. Es su destino. Ustedes no pueden hacer nada de eso. Es su destino. Eso es karma, se llama karma. Ustedes estaban humillando a ellos, pero ellos no los van a humillar. Ellos van a aprender a ustedes cómo se vive entre personas. Porque ya sé que los únicos amigos que Haití tienen son los venezolanos y los cubanos. Ellos sí son amigos de verdad. No fingen de dar ayuda humanitaria a Haití, de dar arroz, de dar todo eso. No. Haití tiene tierra para producir todo eso. Haití tiene tierra. En la antigüedad, Haití daba comida a todo el mundo. Es Dios quien los castigó. Ustedes, todos los países de América, están en el complot contra Haití. Por ejemplo, Haití es el país que produce mejor café del mundo, pero hoy en día Colombia y Brasil son los mejores en producir café. Hasta cuando voy caminando al centro de Santiago, veo que hay muchos lugares que se llama Café Haití. Porque si no hay ningún haitiano trabajando allá, si esos cafés no se producen en Haití, ustedes están en el complot contra Haití. Es por eso que ven que los voy a dar un ejemplo. En Haití no se paga nada, no se paga cable de televisión. Ustedes dan placer a los haitianos para que se queden ciegos. Y cuando los haitianos están protestando por su miseria, ustedes ¿qué les dan? Les dan partido de fútbol. Ustedes hicieron que Brasil fuera a jugar en Haití, el Brasil de Ronaldinho, para que el pueblo tuviera placer. Ustedes mandaron a Chris Brown, a Lil Wayne a jugar para los haitianos, porque los haitianos les gustan placer, les gustan divertirse. Es por eso, para que se quedan en la miseria. Pero ya no, ya se acabó. Ustedes todos están en el complot contra Haití, excepto Venezuela y Cuba. Dios dijo, bendición para los que bendicen a Haití y maldición para los que maldicen a Haití. Es por eso que Venezuela y Cuba van a ser prósperos también, junto a Haití. Ustedes son mal agradecidos. Haití los liberó a todos. Haití dio ayuda a Simón Bolívar para que liberara a América Latina. Y hoy en día, ¿qué están pasando? Están humillando a los venezolanos, a los haitianos. Ustedes se creen españoles, hueones que son. Ustedes se creen blancos. Una raza maldita. Ustedes se creen cuando tienen ojo verde, ustedes son lindos, no.
el ojo de Dios es negro, es rojo. El ojo verde es el ojo de los reptilianos, del Satanás, del serpiente, hueones que son. Es por eso que en las televisiones siempre salen personas de ojo verde, porque se creen superior a los negros. Es el destino de Chile. Ya no voy a hablar más de eso, porque Gabriel Boric es como un muñeco que los manejan. El plan es poner presidentes jóvenes en todo el mundo para el nuevo orden mundial. Es por eso que en Salvador hay Bukele, en Chile hay Boric, en todo el mundo hay presidentes jóvenes, a Francia hay Emmanuel Macron. Es por eso, es el plan de la élite. Pero en Haití no les va a pasar nada. Haití, Cuba, Venezuela están bendecidos. Tened eso en cuenta. Es por eso que ves que cuando los haitianos iban caminando en la frontera, fueron venezolanos con ellos, fueron cubanos con ellos. Y también, si ustedes se dan cuenta, la selva del Darién representa el desierto Canaán. El pueblo haitiano tenía que pasar por esa travesía, tenían que pasar por ahí. Tenían que hacer ese camino para sufrir, para ver. Eso se queda en la historia. Eso representa al desierto Canaán, que los pueblos, cuando lo dejaron a Egipto, tenían que pasar por ese desierto. También es por eso que pasaron por la selva. Sufrieron, murieron muchos de ellos, pero tenían que hacerlo, sí o sí. Hay muchos haitianos que también están, los gringos los deportan en Haití. Ellos no saben nada de lo que están pasando. Ellos están reclamando de que no saben nada porque los deportan. Pero ellos hacen parte de los tribus que se quedaron, que no hicieron el viaje. Se disimulan, son negros. Disimulan entre los haitianos. Ellos son pobres, son inmigrantes, son exiliados. Dios prometió que los exiliados van a retornar en su país. Es por eso que Cuba, Haití va a ser próspero de nuevo, ya que va a caer Babilonia, la grande prostituta que corrompe a todas las naciones, que es Estados Unidos. No se dejan engañar de que Babilonia es la iglesia, no es eso. Así que los chilenos, lamentablemente su país va a ser el país más pobre de América. No deseo eso a nadie. La inmigración es algo fuerte. Hay tener que dejar tu país para ir a buscar ayuda en otra tierra, pero no va a ser como la inmigración de los haitianos, ya que los haitianos no los van a humillar. No los van a humillar los cubanos, no los van a humillar los venezolanos. Son personas de verdad, de corazón, ya que esos países son los únicos amigos de Haití. Venezuela construyó una plaza en Haití gigante. Sí, eso sí es amigo. Venezuela prestó plata a Haití, eso sí es amigo, de verdad, pero los corruptos lo robaron. Clinton robó esa plata junto con los corruptos en Haití. Cuba siempre ayuda a los haitianos, sí. Son amigos, de verdad, pero ustedes no quieren ser amigos de los haitianos. Ustedes hacen parte del complot. Ustedes están adquiriendo un nombre de café Haití, ya que Haití produce el mejor café del mundo. Ustedes son los brasileños, los colombianos dicen que hacen el mejor café. No, ustedes no. Ya que se dan cuenta ya la tierra de Haití ya está bendecido. Ya viendo videos en Haití, hay muchos campesinos que están cosechando cosas en Haití, cosas de valor. Y ya empieza a haber árboles en Haití, ya que la maldición ya terminó desde 2019. Porque era 400 años bajo la yugo de otra nación. Ya se terminó. Desde el año 1619, desde que llegaron con nosotros en la isla, y 2019, hace 400 años. Ya se terminó, se acabó el sufrimiento de los haitianos, junto con los cubanos, junto con los venezolanos, ya que son ellos los amigos de Haití, pero ellos también tuvieron que sufrir.
porque ellos sí son amigos de Haití de verdad. Ustedes tuvieron que lamer la bota de los gringos para que su país tenía un poco de prosperidad, porque los gringos robaron todos los oros de Haití, robaron la reserva del oro. La historia de Haití está escrita en la Biblia. Ustedes no se dejan engañar, ¿ya? Gracias por haber quedado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao.